Good morning. Good morning. Thank you, madam. Buenos días, señora Koenig. Voy a hablar en español. Okay. So, muchas gracias, señora Koenig, por acompañarnos esta mañana. Tengo dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con sus últimas palabras respecto a la propuesta del Daisy Chain y el sistema de cálculo o la posibilidad de computar el capital en exceso en terceros países en el caso de los modelos bancarios del Multiple Point of Entry. Me gustaría que pudiese explicar un poco más su posición. Lo ha reducido en apenas 2 minutos, pero sí me gustaría, aprovechando la pregunta de Danuta Hübner, que pudiera, en fin, explicar un poco más su posición. Y después, yendo a su intervención, usted ha dicho que necesitamos, que el instrumento de sale of business, en el caso de resolución, es uno de los instrumentos que tienen ustedes encima de la mesa, pero ha deslizado que para poder implementarlo se necesita un mejor acceso a los fondos para poder sustanciar ese sale of business strategy. Estoy muy de acuerdo con usted. Necesitamos facilitar el acceso a los fondos para poder implementar ese tipo de instrumentos de resolución, y me gustaría preguntarle si considera que, en la medida en que esto puede ser un problema fundamentalmente para los bancos medianos, para los middle-sized banks, si sería necesario revisar o estudiar nuevos sistemas de cálculo de ese 8% de MREL para tener acceso al SRF. Y me gustaría también, y aprovechando el reciente acuerdo de gobierno en Alemania y la necesidad de avanzar en el EDIS también para poder financiar ese Sale of Business Strategy, ¿en qué medida considera que en los próximos meses tanto la revisión del marco general de riesgos como en el caso del EDIS pudiera acelerar su tramitación? Muchas gracias. Thank you. Gracias por su pregunta. A ver, en relación al Quick Fix y a los puntos de entrada múltiples, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Como le he dicho, múltiples puntos de entrada significa que todas las entidades en el seno de un grupo son autónomas y se autofinancian. Se puede decir que si una entidad tiene un exceso de capital o capital en exceso, primero habría que definir capital en exceso, sería capital que queda disponible para el grupo. Y esto nunca se ha dudado ni puesto en tela de juicio, pero tendría que ser un entendimiento compartido entre la autoridad de resolución del supervisor de la filial y la matriz. Pues de lo contrario nos encontraríamos en una situación de que aquí tenemos esto y aquí tenemos aquello, pero si se trata de recurrir a ello, la filial autónoma y su supervisor se negaría potencialmente. Y esto planteaba un problema. No tenemos tiempo para pormenorizar aquí la propuesta, pero básicamente es una propuesta que dice que si se dan tales y cuales condiciones se puede contar como capital de la matriz, pero no se puede contar al mismo tiempo como capital de la filial. Y es por esto que apoyamos la propuesta en principio. En cuanto al instrumento para la Sale of Business, puede que haya un pequeño malentendido. Yo siempre he dicho que la idea de la venta del negocio, del Sale of Business, es un instrumento que hay que preparar con cuidado. Hay que contar con la capacidad de segregar activos y prepararlo todo, y desde luego hay que encontrar un comprador dispuesto. Al mismo tiempo, la idea de Sales Business es un instrumento que puede permitir una reducción de los requisitos RM.
pues no hace falta que sea una entidad absolutamente autónoma, sino una entidad que formará parte de una entidad mayor, más grande. No hemos llegado tan lejos en este sentido, soy realista, como para considerar o invocar una nueva reflexión del 8% para el fondo. Yo creo que estos son nuestros superiores políticos quienes deben decidirlo. Hay que ser realistas. Para tener un backstop para los fondos, la permanencia del marco jurídico es uno de los prerequisitos. Que el 8% sea o no una buena idea es harina de otro costal. Yo creo que esto le pertenece a un debate político. Estamos trabajando dentro de los límites existentes y queremos asegurarnos de que haya resolución posible entre bancos en ese marco. En cuanto a qué nos deparan los próximos meses, yo no haría especulaciones sobre lo que el nuevo gobierno alemán pueda o no pueda hacer. Me quedo en mis impresiones. Pienso que el presidente del Eurogrupo está comprometido a avanzar junto con todos los demás Estados miembros en una hoja de ruta o una especie de cronograma, y yo le deseo a él y al